Hola a todos, todas y todes, sean nuevamente bienvenidos a una nueva retransmisión de Voces, el late de Fundación de Oz. Nuevamente quiero recordarles que este late fue llevado a cabo durante la ejecución del proyecto PAOK por parte de Fundación de Oz. Este proyecto fue financiado por el Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio. Nuestro late se trata de entrevistas con artistas diversos y el día de hoy vamos a estar repasando la entrevista que hicimos a Renia Rosa, que es una invitada internacional puertorriqueña, directora de Medioloca Nacional, que es una organización que trabaja en Puerto Rico por la visibilización de la experiencia de las personas con padecimiento psiquiátrico. Renia Rosa es artista y performera. Y además es una persona que tiene una historia relacionada con la salud mental. Así que vamos a estar repasando su experiencia subjetiva como persona psiquiatrizada y también vamos a hacer un repaso por su obra como performera, que también eso nos habla de la experiencia que ella ha tenido habitando el territorio en el que reside, que es Puerto Rico. Así que los invito a todos, todas y todes a quedarse y comentar esta retransmisión. Oh, voces en Ciudad Esmeralda. Hola a todos, todas y todes, sean bienvenidos a nuestro late Voces en Ciudad Esmeraldas, entrevistas con artistas diversos. Yo soy Michelle y el día de hoy estoy con Renia Rosa, quien es loca, impulsora y estratega de Medioloca Nacional en Puerto Rico, escritora, performera y gestora cultural. Bienvenida Renia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Michelle? Buenas tardes. Estoy bien contenta de saludar a Chile desde Puerto Rico. Gracias. Súper, igual estoy súper contenta de esta experiencia, nuestra primera invitada internacional, así que... Yeah. Y antes que todo, decirles que desde Puerto Rico celebramos el triunfo de ¿verdad? De la Constitución y su lucha, nosotros la seguimos, así que estamos muy conmovidos con lo que ha sucedido, los abrazamos, los amamos y gracias por lo que han hecho. Muchas gracias, Renia. Y en función de eso, como yo ya dije, tú eres activista, artista, escritora, etcétera, y gestora cultural, entonces estás muy ligada al arte. Y en función de eso me gustaría consultarte cómo llegas o cómo surge esta necesidad o este acercamiento con las artes. Pues desde niña escribo, pero no fue como hasta el 2011 aproximadamente que decidí que tenía que buscar otras alternativas para trabajar, ¿verdad? Mi sanación, mis dolores. Y empecé a buscar clases de danza o de movimiento corporal. Y por ahí comencé. La clase que más me gustó fue improvisación. Creo que esa es la que me va, porque en las que son de coreografía, mientras las demás personas van por un lado, yo voy por el otro. Así que eso no se adapta a mí. Y ahí empezó todo, pues por una necesidad de trabajar mis dolores y la sanación, situaciones que vengo pasando, ¿verdad? Desde que tengo 12 años aproximadamente. Súper. Y bueno, en tu presentación también te identificabas como loca y aquí también has hecho referencia a un proceso de sanación. No sé si podrías compartir con nuestros invitados. Aquí hacen referencia a esos términos. Pues, como mencioné anteriormente,
desde aproximadamente los 12 años es que como que explota, ¿verdad? Como yo digo, todo lo que tiene que ver con las experiencias, ¿verdad? De padecimiento psíquico, aunque, ¿verdad? Es algo que ya venía sucediendo años antes. Y pues ha sido un proceso, ya mañana cumplo 39, así que ha sido un proceso largo. Y loca porque con todo lo que he investigado, estudiado, pero también especialmente por todo lo que he vivido, pues he querido apropiarme de ese término que se usa para menospreciar o para marginar, ¿verdad? Excluir, para utilizarlo a mi favor y entender que yo no que siento, ¿verdad? Que no encajo en este mundo y entonces un poco jugar con ese concepto de que es normal y que no lo es. Súper. Y en este proceso de sanación, ¿nos podrías comentar un poco cómo ha sido tu experiencia, este viaje que comentas que tuviste desde los 12 años? Pues ha sido un proceso muy arduo que vivo todavía. No sé si eso algún día va a sanarse del todo, pero ha sido procesos en que he tenido obviamente que experimentar los métodos convencionales. He tenido, no, ¿verdad? Es lo que la norma te lleva, te exige. Y he tenido todo tipo de experiencias de psiquiatrización, así que luego de eso, pues, o entre medio de eso, pues busqué otros métodos no convencionales, muchos más destinados a lo que es lo espiritual, etcétera, y pues ha sido un proceso que no se acaba, y ahora que tengo mayor conciencia por todo lo que he estudiado y vivido, pues ya estoy clara en mi camino de sanación, o más o menos. Excelente. Y también respecto a eso me gustaría consultar, tú mencionas el proceso de psiquiatrización, que finalmente es lo que la sociedad lleva a las personas con padecimiento psíquico. ¿Cuál es tu postura en función de las técnicas o los discursos que surgen desde estos dispositivos que psiquiatrizan a las personas? Bueno, antes que todo yo quiero decir que yo voy a hablar sobre mi experiencia y claro, debido a la gestión activista, pues lo que otras personas me han compartido, pero yo quiero ser bien responsable. Como digo, ¿verdad? En todos los sitios donde yo me presento, cada quien tiene que estudiar, tiene que investigar, tiene que saber lo que más le conviene, tiene que ver los pros y los contras. Dicho eso, pues he pasado por hospitalizaciones, me han dado terapia, lo que se le llaman las terapias de electroshock o terapia electroconvulsiva, un sinnúmero de medicamentos y sinnúmeros innumerables que porque no me ayudaban o me daban unos efectos secundarios muy nefastos, pues entonces me seguían dando otro tipo de medicamentos. Básicamente, esos han sido como que todos los procesos, pero un ejemplo, en hospital psiquiátrico tuve muy mala experiencia. Yo estaba llorando, estaba encerrada, yo le tengo terror al encierro. Y la persona que estaba a mi cargo me dice, si sigues llorando te voy a encerrar. O sea, más encerrada de lo que estaba. Así que pues me invitaron a pasar a un cuarto más pequeño y allí quedarme hasta que me tranquilizara, ¿verdad? Y allí vi tantas cosas, ¿verdad? Como una muchacha que estaba allí, pues tenía autolesiones, yo también me hacía autolesiones, entonces pues se rascaba así como por la ansiedad. Y también fueron a donde ella, si te sigues rascando, ¿sabes? Hay problemas. Entonces es como que no me dejaban entrar libros. A mí me encanta leer, no podía entrar novelas, no podía entrar ningún tipo de libros de cuento, nada. Mientras nos ponían en la televisión programas que realmente no construyen en lo absoluto. Así que pues han sido muchos los procesos en cuanto a la terapia de electroshock. Se sabía que realmente no era indicado para los diagnósticos que yo tenía, y lo pongo, ¿verdad?, entre paréntesis, el concepto de diagnóstico,
pero aún así, pues vamos a probar porque no está funcionando nada. No creo que dure más de 2 terapias realmente, o 3. Yo misma decidirme. Y en cuanto a los medicamentos, pues lo que se vive con los medicamentos. Yo llevo tomando medicamentos desde que yo soy adolescente. Ya yo voy a cumplir 39 mañana. Y el asunto de los medicamentos es que te dan unos efectos, primero te pueden dar efectos secundarios como cualquier medicamento, pero el asunto es que ya tu cuerpo se adapta tanto al medicamento que para dejarlo es muy difícil y muy duro. Yo he pasado esas experiencias y lo que hago al tratar de dejarlos es enfermarme físicamente, me pongo muy mal. Entonces, obviamente hay otras consecuencias físicas por ese tipo de medicamentos. Sí que estos son unos procesos que, pues, la vida te lleva, ¿verdad?, a vivirlos, pero entonces yo decidí, pues, manejarlos también de otra forma. Súper. Muchas gracias por compartir tu testimonio. Y en función de eso, quería resaltar lo que tú nos mencionas de que hablas constantemente de un proceso. Y eso va como en contraposición a lo que generalmente hablamos de que salud, enfermedad, estar bien o mal, etcétera. Y que el hecho de entregarse también a vivir un proceso habla de algo mucho más complejo que un binario blanco-negro. Entonces, si nos pudieras comentar de tu experiencia en este continuo de un proceso que en realidad tiene momentos de fragilidad, de vulneración, etcétera. ¿Cómo ha sido también el poder verbalizarlo como proceso y vivirlo como tal? Tienes razón, Michelle, porque estamos acostumbrados a que todo en la vida tiene que resolverse inmediatamente. Todo. Y es cierto, nadie quiere sufrir, nadie quiere pasar por esto. Todo el mundo quisiera que esto desapareciera mágicamente, pero la vida no es así. Tristemente no es así. Y se viven los procesos y esto es un proceso que realmente los otros días yo misma me estaba preguntando si esto algún día terminará, que yo pueda decir, wow, me siento súper bien y de ahí en adelante me voy a sentir bien hasta que me muera. No lo sé. Es un proceso bien arduo y estamos acostumbrados a esta de la felicidad continua, de que tenemos que estar felices aunque estemos pasando el peor dolor, aunque no tengamos comida, aunque no tengamos familia o seres que se preocupen por nosotros, aunque vivamos en la calle, etcétera. Es como que todo te dice que tú tienes que ser feliz a pesar de todo y tienes que sobrepasar eso. Y sí, o sea, yo digo que es como un proceso de sobrevivir, porque yo quiero vivir bien, pero también esto es un proceso de sobrevivir, de pasar las etapas, de pasar todo, ¿verdad? Todos los dolores que van repitiéndose una y otra vez. Así que sí, es un proceso y a veces puedes estar muy bien y de repente a mí por lo menos me sucede, ¿verdad? Tengo unos cambios muy bruscos y en 2 minutos estoy muy deprimida. Y después puede que esté más up y con algún tipo de impulsividad y vea todo como que wow, pero ya yo voy reconociendo mis procesos y yo sé ya cuando yo pues tengo que manejarlos mejor o adecuadamente, aunque me siga dando cantazos o golpes como ¿verdad? Decimos acá. Te entiendo completamente. Bueno, ahora vamos a pasar al tema de tu arte, de tu activismo, que van juntos. Si nos pudieras contar, como yo mencioné, te dedicas a varias áreas del arte. Así que si nos pudieras comentar cómo es tu labor como artista. Pues como te mencioné, yo comencé en el arte del performance muy orgánicamente, casi sin pensarlo demasiado, porque yo no había estudiado arte ni conocía mucho de esto. Simplemente empecé a investigar y me di cuenta de que esto es lo que yo sentía que iba más acorde, ¿verdad?, con mi ser. Así que empecé a crear diferentes performances. Por ejemplo, se llamó Cautiverio Autoimpuesto.
Como mencioné ahorita, yo tengo mucho temor al encierro y entonces estaba viendo muchas noticias de secuestros en Latinoamérica y dije, yo tengo que explorar esta sensación, este estar en un sitio que no pueda mover. Incluso en ahí van a ver como un candado. El candado estaba puesto, pero no estaba cerrado, porque era que yo tenía la libertad de salir en cualquier momento. Esa era la diferencia, ¿verdad? Entre mi experimentación y lo que viven, ¿verdad? Las personas que son secuestradas, un ejemplo. Así que pues básicamente estuve experimentando eso como por 3 horas. Salí porque el performance es muy del momento, de lo que sucede en el momento, y en ese momento yo me tenía que retirar a, ¿verdad?, atender un asunto familiar, y así fue. Claro, una consulta, Reina, y en la fotografía estabas, de hecho, con una bolsa de basura, si no me equivoco, en la Sí, fotografía. eso no era algo que yo llevé, era que yo empecé a encontrar, eso es una instalación que estaba en la Casa de los Contrafuertes en el Viejo San Juan, y encontré esas bolsas allí, y pues durante ese proceso pues fue que empecé a experimentar, ¿verdad?, más el agobio de estar en una bolsa con ese, ¿verdad?, calor y esa incomodidad. Wow. Bueno, también te quería invitar, antes de que sigamos ahondando en tu arte como performera, si pudieras explicarle a nuestro público con tus propias palabras qué es para ti la performance. Tremendo, esto es asunto de investigación. Pues la performance realmente es un tema que todavía sigue, ¿verdad?, en debate y se sigue estudiando. Yo digo que la performance es trabajar desde el cuerpo, con una gran dosis de improvisación. Y cuando hablo de improvisación, ¿verdad?, mucha gente se piensa que es que uno hace las cosas sin pensar. Y no, improvisación en el sentido de que yo tengo que estar alerta a todo lo que vaya sucediendo a mi alrededor y que seguramente yo no habré previsto, ¿verdad?, en mi idea original. Así que, pues, es trabajar con el cuerpo, es improvisar, y para mí es bien importante esa relación participativa con los espectadores, que para mí son actuantes. En los performances que yo realizo, siempre busco la manera de que las personas participen o actúen de cualquier manera. O sea, una persona me puede decir, no voy a participar, y eso es su manera de participar, pero yo quiero tener esa relación, ese contacto directo y participativo de los actuantes. Y pues el performance es provocar, es cuestionar, y al fin y al cabo es, luego de eso, pues, que se transforma, ¿verdad? Y es un arte muy efímero, ahí se hizo y ahí quedó. Súper. Claro, de hecho, eso del performance que te muestra algo para interpelarte como espectador, ¿cómo ha sido tu experiencia y el recibimiento que has tenido con tus performances? Pues he tenido diferentes reacciones, acogidas, ¿verdad?, especialmente de personas que conocen y, ¿verdad?, del mundo del performance. Sí, es verdad que en algunos performances las personas se sienten motivadas o interpeladas a participar, pero todavía yo creo que hay mucho miedo, mucha, ¿verdad?, distancia, porque no conocen, ¿verdad?, qué es lo que está pasando. Muchas personas me dicen, pero es que yo no entiendo el performance, ¿verdad? Ese es como que el asunto clave. Yo no entiendo el performance, pero para que ustedes hacen eso, pero ¿qué significa? Entonces, muchas veces yo, ¿verdad?, le comento a las personas que el performance para mí, ¿verdad?, es muy simbólico, ¿verdad? No se puede pretender entender todo como si lo estuvieran leyendo, ¿verdad?, en una carta de menú, por ejemplo. Es mucho interpretar y mucho reconocer símbolos. Súper. ¿Y nos podrías contar un poquito de la performance que estamos viendo ahora en pantalla? Sí, eso también fue en la Casa de los Contrafuertes. Ese fue mi primer performance en 2012. Estoy muy agradecida allá a la Casa de los Contrafuertes. Y esto fue una instalación de Nova que ellos me permitieron, ¿verdad?, hacer, ¿verdad?, este performance. Y básicamente lo que se trataba era, este árbol había sido, ¿verdad?, cortado despiadadamente, y básicamente era trabajar un poco el tema del olvido, la memoria. Yo empecé
en la tarima de la Casa de los Contrafuertes y luego me fui moviendo hasta el árbol y posteriormente terminé como enganchada en un árbol fuera de la Casa de los Contrafuertes. Básicamente era trabajar eso del olvido, la memoria, que es algo que también a mí me obsesiona, porque yo digo que yo, ¿verdad? Ese también es sin resurrecciones, así es que se llama. Yo tiendo a olvidar. No sé si es un arma de protección, pero olvido mucho, o sea, y no me gusta esa sensación, así que fue un buen tema para trabajar en mi caso. Súper. Excelente, la memoria es un gran tema en varios aspectos, políticos, feministas, el tema de la memoria tanto a nivel individual como colectivo, de los procesos que vive cada país, de los procesos que vive cada persona. Hay una tendencia al olvido instaurada en la sociedad. Sí, decimos verdad que tenemos memoria corta en cuanto a las situaciones que deberíamos recordar siempre. Pues sí, es parte de ese proceso colectivo también. Súper. Y en relación a esto mismo de los procesos colectivos, te quería consultar sobre tu gestión cultural o gestión sociocultural y tus relaciones con los movimientos sociales, si nos pudieras comentar tu experiencia. Pues cuando empecé a hacer performance, yo trabajo mucho sola, pero es más por mi personalidad, mi ser necesita ese tipo de retraimiento, por decirlo así. Pero ya luego cuando empecé más a trabajar el tema del padecimiento psíquico, comprendí que si yo no unía más voces, la voz se iba a quedar corta. Así que decidí, un ejemplo, en el 2018, si no me equivoco, crear lo que se llamó Cortocircuito Sin Tabúes, Acción Artística por la Salud Mental. Y básicamente era reunir a diversos artistas para que trabajaran el tema del padecimiento psíquico. Algunos lo habían vivido, otros no, ¿verdad? Éramos una expresión artística y también tuve 2 participaciones argentinas a través de, ¿verdad?, de vídeos. Y ahí es que empieza todo como que ese movimiento de crear lo colectivo. Luego, ese cortocircuito sin tabúes también se desarrolló con estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Humacao y fue hermoso. Ellos crearon sus piezas. Yo solo estaba, ¿verdad?, acá gestionando el evento. Así que, pues, eso, así como que empezó todo. La foto que vieron antes, disculpa, es que para mí es bien importante comentársela. Esa foto, detrás, ¿verdad?, mío o al frente, al lado, está Sebastián Paz y Maximiliano Rivas. Ellos son 2 artistas argentinos. Maximiliano vive acá en Puerto Rico, Sebastián pues vivía acá. Y ellos crearon una música espectacular para Condición de Ausente, que es este performance, y que trataba sobre los desaparecidos en Latinoamérica. Yo pues siempre he tratado de entender por qué yo he tenido, ¿verdad?, esa necesidad de entender los procesos en Chile, en Argentina, ¿verdad? Y para mí esto fue muy importante y a la misma vez, pues sí fue un atrevimiento porque desde acá yo lo estoy viendo, ¿verdad? Desde mis estudios e investigaciones, pero no estoy en esa sociedad que lo está viviendo. Pero para mí fue muy importante contar con un Sebastián y con Maximiliano. Ellos crearon una música desgarradora, espectacular, para crear como ese movimiento de lo que es desaparecer, que también es muy metafórico, muy real y muy metafórico. Y por eso se los quería comentar a ustedes, porque pues la historia de Latinoamérica a mí me conmueve, me mueve. Y obviamente, aunque algunas personas piensen que Puerto Rico no es Latinoamérica, para mí sí lo es. Absolutamente. Quiero volver a la imagen de atrás también, que no la alcanzamos a... si me pudieras comentar. Eso fue una invitación que se me hizo de, ¿verdad? Un poeta tenía su evento, se me invitación a hacer un performance poético. Eso fue también de las primeras que hice en el 2012. Y era pues trabajar con movimiento mis poemas, mis escritos. Y pues como también intervenir con las personas, ¿verdad? Mediante esa propuesta que hice. Se llamaba La Sin Lugar
y otros trenes nómadas. Súper. Ahí vamos a avanzar también a la que seguía para que nos pudieras comentar también. Tengo entendido que esta también es de otra performance. Sí, esta se llamó Cuerpos Expuestos. Conmigo está ahí el mágico multiinstrumentista Enrique Cárdenas. Él es mexicano, pero vive hace muchísimo tiempo en Puerto Rico, un gran colaborador. Y lo que yo quería proponer, ¿verdad?, con este performance que se hizo en la Galería Guatibí, es cómo los cuerpos, ¿verdad?, que son un ejemplo asesinados en la carretera, en la playa, ¿verdad?, en la calle, se convierten en objeto de consumo público, ¿verdad?, donde la gente va a mirar, a ver qué es lo que está pasando, y se convierte como este tipo de distracción social, y quería un poco experimentar, ¿verdad?, ese proceso. Yo luego de esa foto, ¿verdad?, estoy debajo de una sábana blanca, y ahí me quedé por las horas que estuve ahí, y entonces había puesto unos objetos para que la gente pues mirara mejor, como dice el cuento. Entonces puse lupa, puse lentes, etcétera, y la gente, algunas personas se acostaron, yo llevé otra sábana, se acostaron, ¿verdad?, debajo de la otra sábana, o miraron y levantaron mi sábana. Era un poco ese tipo de exploración, y acá, ¿verdad?, decía no pase escena del crimen. ¡Wow! ¡Qué potente! Sí. Pasemos a la siguiente. Sí, ese es Ahí está. Cuerpos Expuestos. Ahí fue como que donde yo me coloqué, o me colocaron, ¿verdad?, Enrique y una persona, ¿verdad?, que luego se convirtió en amigo, Alexei, para estar en esa posición, y ahí permanecí las horas que estuve. Súper. ¿Y cuántas horas estuviste? Pues realmente te mentiría si me acuerdo. Yo tenía hasta un reloj que estaba al lado mío con una hora roja bien intensa ahí, y sabrás que cuando terminó todo ni me fijé. Sé que estuve bastante tiempo, pero no sé cuánto, de verdad. Súper. Pasemos a la siguiente a ver qué. Esas que no Si soy nos yo. pudieras contar sobre ella. Sí, esa pieza se llama Esas que no soy yo, que la hice en 3 ocasiones. Esa fue la segunda en el Museo de Arte Contemporáneo acá, de verdad, de San Juan. Y yo estaba trabajando el tema del padecimiento psíquico. En esa, uno de los tantos diagnósticos que me han dado, que es el de trastorno obsesivo compulsivo. Entonces yo quería crear, ¿verdad?, como ese ciclo en que se trabajan las obsesiones y las compulsiones. Ese básicamente, si no me equivoco, es el inicio del performance, y fue bien intenso, bien importante para mí. También conté con Enrique Cárdenas, conté con Veroshka, que es una psicóloga muy particular porque tiene un acercamiento diferente, y con mi madre. Y esa es lo que yo digo que yo nunca olvidaré. Mi madre, ella dice que ella no es artista, ¿verdad? Y me dice, no, pero ¿cómo yo voy a estar allí si yo no soy artista? Y yo le pedí, ¿verdad?, que yo quería, y no está la foto, pero yo quería como nacer de ella. Así que yo pusimos un hilo rojo, y yo me envolví, ¿verdad?, en como una tela plástica. Y ahí estuve bastante tiempo hasta que la gente, ¿verdad?, empezó a llegar y acomodarse, y ahí nazco de ella. Y fue bien impotente porque, aunque mami lo hizo porque me ama, ¿verdad?, y yo se lo pedí, luego cuando yo veía documentación sobre el performance, veía que ella se metió tanto, que ella hasta, ¿verdad?, jugaba con mi ropita. Ella llevó ropita mía de verdad, de verdad hacía, ¿verdad?, que me estaba pariendo, y fue un proceso bien importante de complicidad, porque siempre hemos sido mi madre y yo solas, así que es algo que siempre voy a estar agradecida. Y ella siempre me ayuda en las producciones, me ayuda en todo para que, ¿verdad?, yo pueda hacer mi arte, mi trabajo. Ella se llama Sonia Rosa, así que se lo agradezco infinitamente. Excelente, fue un ejercicio bastante íntimo por lo que mencionas. Sí, mira, Esas que no soy yo. Ahí yo estoy saliendo de lo que yo, ¿verdad?, lo que era la placenta, y
esa se hizo en un teatro, ¿verdad? En una universidad. Y pues los performances, aunque esa pieza yo la hice en 3 ocasiones, pues siempre va a ser diferente porque los espectadores actuantes que están son diferentes, el espacio es diferente, el tiempo es diferente, así que fue muy particular. Esa también es parte de Esas que no soy yo. Ese es el proceso que yo quería transmitir, ¿verdad? La importancia que tiene para mí el agua, ¿verdad? Yo siempre que me siento mal, que son muchas veces, tengo que buscar agua. O sea, yo voy a la ducha, me tengo que estar allí mucho tiempo. Para mí el agua es muy importante, es todo, ¿verdad? Y mis procesos de mayor dolor los he pasado en el agua, ¿verdad? Porque es una forma de, entre comillas, salvarme mientras estoy pasando esos procesos de dolor. Entiendo. Esta es un performance que hice en el Festival de Performance en Santo Domingo, invitada por el amigo Alexei Stellería y su esposa Laura. Yo quería trabajar, ¿verdad?, lo que había sucedido recientemente con el huracán María, que fue bien terrible para acá, para Puerto Rico. Y entonces cuando me invitan al festival, lo que quise trabajar es cómo reconstruir una isla colonizada luego de un huracán. Y obviamente estoy hablando de el fenómeno natural, pero también estoy hablando de cómo nosotros, Puerto Rico, como una colonia, ¿verdad?, aunque algunas personas no lo quieran ver así, vivimos los procesos sociales, ¿verdad?, económicos, políticos, siendo una colonia de Estados Unidos. Exactamente, y en función de eso te quería consultar si podías explicarle un poco a las personas la situación o la relación de Puerto Rico, porque puede ser confusa de repente. La mayoría de la gente dice Puerto Rico es un país aparte y desconocen la situación política que hay con Estados Unidos. Pues esa confusión es muy frecuente y muy comprensible, la verdad, porque nosotros mismos tratamos de entender tantas cosas y tantos, ¿verdad?, conceptos que todavía no, por lo menos yo no entiendo. Nosotros, algunas personas, ¿verdad?, nos dicen que somos la colonia más antigua del mundo, porque nosotros fuimos colonia de España y tan pronto pasamos de España, pasamos a Estados Unidos y ahí hemos seguido desde ese momento hasta ahora. Siendo, ¿verdad?, esta colonia tan antigua, nuestra relación con Estados Unidos, ¿verdad?, en la Constitución, pues, de 1952, no quiero equivocarme, se declara, ¿verdad?, el Estado libre asociado. Entonces, eso es un concepto tan confuso porque realmente nosotros no somos un Estado de Estados Unidos, nosotros no somos libres, no somos independientes. Podemos decir que estamos asociados a Estados Unidos, pero es que es una asociación muy desigual, porque Estados Unidos, ¿verdad?, aunque nosotros podamos decidir nuestro gobierno interno, Estados Unidos tiene, ¿verdad?, en su poder nuestras relaciones exteriores, las decisiones, un ejemplo ahora que estamos viviendo desde hace un tiempo la quiebra, cómo se nos impone una junta de Estados Unidos para trabajar esa quiebra. Y un ejemplo, en el Congreso de Estados Unidos tenemos voz, pero no tenemos voto. Somos ciudadanos estadounidenses, ¿verdad? El pasaporte lo dice, pero nosotros, un ejemplo, no podemos votar por las elecciones presidenciales. Y tantas cosas, ¿verdad?, que te podría contar que realmente, pues, para mí, venia, ¿verdad? Ni somos Estado, ni somos libres, ni somos asociados. Y es bien difícil trabajar desde la libertad por mi parte y por tantos movimientos y colectivos que ahorita no te contesté la pregunta, que están trabajando para que Puerto Rico sea libre, y no solo estoy hablando de independencia, estoy hablando de todas las situaciones y asuntos críticos sociales que nos están
afectando y perjudicando. Así que yo creo que desde la sociedad civil y desde las artes, los movimientos, los colectivos, donde estamos, ¿verdad?, tratando, intentando, luchando todos los días para que la situación de Puerto Rico sea diferente. Súper. Y tú habías comentado que esta performance que está acá, bueno, ahí podemos ver la bandera de Puerto Rico, si nos puedes comentar sí, de qué trató. Esa performance también fue en Santo Domingo, pero esa era, se llamó Tú no eres como nosotros, el no entre paréntesis, ¿verdad? Yo lo que quise trabajar más era como ese acercamiento, en ese caso con Puerto Rico y República Dominicana. Y para mí fue más como un rito, si ves el fuego, los cuarzos. Yo trabajo mucho lo que es el rito más, ¿cómo podríamos decirlo? Más ancestral. Eso es lo que a mí me mueve, ¿verdad? Y lo quise trabajar desde ese modo. En esta foto no se ve, pero mi madre creó una tela inmensa, inmensa, que era muy rugosa, parecía como si fuera arena, ¿verdad? O eso es lo que yo quería representar, una tela inmensa donde se acostaron tanto personas de República Dominicana como puertorriqueños y puertorriqueños que estaban allí. Así que era ese tipo de conexión de sí, ok, nos dicen que somos, ¿verdad? Tú no eres como yo, tú tienes que ser excluido, tú eres marginado, yo soy el que, ¿verdad?, tengo la razón, o soy el que debo prevalecer, etcétera. Entonces yo quería trabajar esa conexión entre el Caribe, ¿verdad? Lo del centro de tortura, ¿verdad?, que aparece ahí, no era lo que estaba planificado, o sea, no era el espacio, ¿verdad?, donde yo pensaba que se me iba a ubicar, por decirlo de algún modo, pero me pareció tan simbólico, porque, ¿verdad?, mi trabajo en ese festival fue trabajar desde Puerto Rico, desde la colonia, y para mí fue muy simbólico trabajar con eso, ¿verdad?, con esas palabras ahí. Súper. Y en función también de lo mismo que habíamos comentado que sobre la situación de Puerto Rico, la importancia de los movimientos sociales, yo mencioné que tú eras estratega de Medioloca Nacional. No sé si nos pudieras comentar qué es y cómo surge. Pues yo estaba buscando una forma, yo siempre he escrito, ¿verdad?, independiente, y estaba buscando una forma de crear una empresa que me permitiera tener mayor independencia, ¿verdad?, por decirlo así. Y como me había dedicado por los últimos 3 años a trabajar como escritora sobre arte y cultura, pensé que una buena alternativa era presentar una plataforma que iba a ser ofrecida a las y los artistas, les artistas. Entonces, surge la convocatoria de la CEPA de nuestro barrio, Distrito Cultural de Santurce. Me escogen con esa propuesta, ¿verdad?, artística, pero en uno de los talleres en los que se está discutiendo los los objetivos de desarrollo sostenible, realmente es que yo no sé ni cómo explicarlo, es como me surge una revelación, como si alguien me hubiera dicho en el oído, Renia, pero ahora es tu oportunidad de trabajar el tema que siempre has querido y no lo has hecho, esta es la oportunidad. Así que inmediatamente me levanté, hablé con el director, con ¿verdad?, las personas encargadas, y me permitieron seguir en la convocatoria con el nuevo proyecto de Medioloca, que es una empresa con fin social que busca, ¿verdad?, crear un movimiento, valga la redundancia, social nacional a nivel Puerto Rico para las personas con experiencias de padecimiento psíquico en primera persona. O sea, somos nosotras, nosotros, nosotras, las personas con padecimiento psíquico, los que vamos a gestionar nuestro activismo, los que vamos a determinar en consenso horizontal cómo, ¿verdad? Cómo queremos las cosas, cómo las necesitamos, dónde, cuándo, por qué, porque es momento, ¿verdad?, que nosotros tomemos la parte activa, no las de pacientes, ¿verdad?, que nos dicen siempre, tú eres paciente de salud mental,
no, pues yo digo que yo soy impaciente, pues vamos a ser lo más impaciente posible y vamos a luchar, ¿verdad?, activamente por nuestros derechos y también por crear una red que nos apoye, que nos apoyemos nosotros mismos, ¿verdad? Así que así surge Medio Loca. Súper, ¿no? Y tiene mucho sentido porque eso de ser paciente está pensado para eso. De hecho, paciente, incluso en el ámbito cuando uno recibe un servicio de lo que se llama salud, significa el que espera. Entonces, la idea es que la persona esté totalmente en una postura pasiva versus este ser que es el médico que tiene el conocimiento y lo va a curar, lo va a sanar. Entonces, exacto. Quizás muchas veces las personas que no han enfrentado ningún proceso de salud, de enfermedad, de sanación, de psiquiatrización o incluso de enfermedades de diagnósticos que no necesariamente pesen sobre la mente, sino que también sobre el cuerpo, desconocen esta relación asimétrica que ocurre entre el paciente y la persona que va a sanar. Entonces, esta vuelta a este proceso de finalmente hacerse cargo, decir, no, este es mi proceso, es mi cuerpo, es mi vida, es todo un proceso en la vida de las personas y un acto político importante, relevante. Exactamente, Michelle. Y esto es parte también, ¿verdad?, de lo que hemos vivido hace tantos años, en el que las personas, ¿verdad?, que son diagnosticadas, y vuelvo a utilizar la palabra entre comillas, con un sinnúmero, ¿verdad?, de enfermedades mentales, como le dicen erróneamente, ¿cómo es que nosotros en ese proceso que, como tú bien dices, es nuestro, ¿verdad?, es nuestro proceso, cómo nos vemos sumidos en una situación de total pasividad, de que realmente pues no, a lo mejor en algunas ocasiones no hay mucho que hacer, de que yo tengo que controlar, someter tu experiencia y marginarla porque tú no eres normal, y son procesos que uno tiene unos dolores y esos procesos de marginación y control lo que hacen es añadir más dolores todavía, no sanación, dolores. Así que sí, es un proceso que yo estoy tratando yo personalmente, ¿verdad? Estoy tratando de luchar contra eso. Yo no veo mi vida pasiva, dejando pasar y esperar las cosas. Yo tengo que actuar. Absolutamente. Acá en episodios anteriores del Late ya hemos contado, si no me equivoco, con 3, contigo serían 4 artistas que han pasado por procesos de psiquiatrización y muchas veces la gente puede pensar así como, no, pero esta persona se ubica bajo la identidad de loco, loca, ¿qué significa eso? Y no se imaginan cómo una persona que haya pasado por un proceso de psiquiatrización va a poder, por ejemplo, llevar a cabo una investigación, llevar a cabo, en tu caso, un proyecto, sacarlo adelante e incluso estar en una entrevista. Cuéntanos cómo es el proceso o más que proceso, cómo es la situación actual en Puerto Rico respecto al estigma de las personas con padecimiento psíquico. Pues antes de contestarte esa última pregunta, te voy a contestar la primera y gracias por hacer esa pregunta porque es algo que yo tengo que luchar, ¿verdad? Día a día, porque está el estigma de las personas con padecimiento psíquico que, ¿verdad?, nos incapacitan. ¿Cómo es posible que esta persona pueda hacer esto? No, esta persona no puede hacerlo y bendito, ¿verdad? Es una palabra que se usa mucho con una expresión bendito, tú sabes, con esta pena, pobre persona, se nos incapacita, en ocasiones se nos inmoviliza, ¿verdad? Como ustedes saben, llega momentos en que lo que estamos viviendo, ¿verdad? Porque late nuestro corazón, respiramos, pero estamos quizás en un letargo por los medicamentos o por los procesos. Eso no es ningún aporte, eso no es vida, simplemente nos están anulando, ¿verdad? Así que es un proceso bien importante de estigma en ese caso y también de estigma porque nos criminalizan. Y eso es algo que es lo que yo lucho todo el tiempo y lo escribo todo el tiempo y
pues yo espero que en algún día ese proceso se dé. Está comprobado científicamente, no lo estoy diciendo yo, que las personas que cometen crímenes no necesariamente tienen una experiencia de padecimiento psíquico o, como se le dice comúnmente, un trastorno de salud mental. Eso está comprobado. Tenemos la misma probabilidad de cometer un acto criminal que cualquier otra persona que no tenga esas experiencias. O sea, es un coraje, ¿verdad? Y una rabia que uno va acumulando porque todo se le achaca al asunto de la salud mental, al asunto de las enfermedades mentales, cuando obviamente no es cierto. Es algo que se va repitiendo y repitiendo sin investigarse. Y pues de eso podríamos estar hablando muchísimo porque es un tema súper complejo que se sigue debatiendo, que se sigue investigando. Yo no estoy diciendo, ¿verdad?, que lo que estoy expresando es la última verdad ni nada. Yo simplemente, ¿verdad?, estoy compartiendo mi proceso personal y de investigación. Y pues me parece que todos esos asuntos de que se nos trate de incapacitar o que se nos criminalice o que se nos quiera anular como seres humanos que somos, pues es un proceso que se le añade a los dolores que ya tenemos. Y en cuanto a los conceptos, ¿verdad? Que yo uso mucho entre comillas, se dice, etcétera, es que también el lenguaje en salud mental, lo que todos conocemos, ¿verdad? Como salud mental, se sigue estudiando y se sigue investigando. Entonces, incluso hay muchas teorías que dicen, ¿verdad? Muchas evidencias científicas que dicen, perdóname, no voy a hablar de evidencia científica, investigaciones que dicen que eso, que, ¿verdad?, que se le achaca a la salud mental, de que es algo que es biológico, que es porque alguna situación con algún neurotransmisor o algo así, eso está muy en cuerda floja, muy en cuerda floja. Sí va a haber personas que van a defender, ¿verdad?, esa teoría biológica, ¿verdad? Pero se sigue estudiando y se dice que lo que va por ahí no es. O sea, ese concepto no necesariamente es el que es. Por eso yo decidí que yo misma, que usaba la palabra salud mental, decidí ampliarlo hacia padecimiento psíquico o subjetivo, porque es que los procesos no solo trabajan de verdad de lo que nos pasa en el cerebro y la mente, sino en otras áreas, ¿verdad? Quizás alguien me puede decir, es que pues te está yendo muy espiritual o muy, No. pero es que son muchas situaciones que yo digo que nos rompen. Y a lo mejor a mí me pudo romper algo cuando era niña, pero a lo mejor otra persona se rompió, ¿verdad? Como yo digo, un poco más adulta. Son situaciones que que nos rompen y que no necesariamente es una situación de un neurotransmisor. Absolutamente. Perdón si me fui No, absolutamente. Está dentro del tema, incluso para agregar eso. Bueno, en principio se decía, claro, tal neurotransmisor, a esta persona le falta litio en el cuerpo. En general, el tema de la depresión, creer que era biológica. Está ya muy en cuerda floja, como tú decías, y en general esta visión biologicista de los padecimientos, los malestares que tenemos en general, como te decía, pesan sobre el cuerpo o sobre la mente, también está muy en cuerda floja porque estamos obviando una serie de interacciones que tenemos con el entorno, con las personas con quienes vivimos, con los lugares donde vivimos, con la sociedad en la que vivimos, etcétera. O sea, somos sujetos en constante interacción, entonces incluso hasta podemos debatir, ya aprovechando que te fuiste por esa rama, esta falsa como dicotomía mente y cuerpo, que sabemos que no es tan así. Entonces, incluso hasta las políticas públicas o los modelos de salud han dejado de incorporar solo lo que es biológico, sino empezar a incorporar los aspectos biológicos, psicológicos y sociales, etcétera. Entonces, absolutamente. Completamente. Y lo que mencionas es que es tan real. Yo no quiero, ¿verdad?, aquí hacer una sentencia de por qué algo es que yo considero es bueno, negativo, malo. Eso no quiero entrar en eso en este momento.
Pero es que si tú te fijas, cualquier cosa que ahora sentimos, cualquier cosa que ahora sentimos, nos quieren medicar, nos las quieren tratar, como si todo se pudiera medicar y como si todo pues, se pudiera tratar de esa forma, como tú dices, biológica, biologicista, si no me equivoco, que es el concepto. Y eso no es. O sea, a mí me pueden dar muchísimas terapias, muchísimos medicamentos, muchísimo lo que quieran. Pero si yo no tengo para comer, si yo no tengo un plan médico, si yo no tengo gente que me apoye, si yo no tengo las condiciones de vivienda necesarias, de salud, de que yo tenga lo esencial para vivir y que tenga también otros, ¿verdad?, insumos, que no es solo lo que se cree indispensable. Para mí, un ejemplo, la cultura es indispensable. Para mí, el arte es indispensable. Si las personas no tienen acceso a eso, si las personas vivimos en unas situaciones tan desiguales, tú me puedes dar todo lo que tú quieras y yo me lo voy a tomar y a lo mejor me resuelve unos días, pero la situación que está en mi entorno no se está resolviendo con esos parchos. Entonces, yo creo que esta conversación se debe ampliar a esa realidad. Lo que pasa que, claro, es más fácil, más sencillo, ¿verdad? Para los estados decir, bueno, yo te resuelvo esto con la teoría, ¿verdad?, biológica o biologicista, pero no, porque no tienen que bregar con los asuntos de desigualdad social. Es mucho más fácil. Y pues, lamentablemente no se soluciona así. Hay que bregar con muchas situaciones que tenemos todos los seres. Absolutamente, absolutamente. Y en función de eso, cuando ya hemos hablado, por ejemplo, de los contextos estructurales, políticos, sociales, incluso como tú describiste, la relación entre países o cómo denominamos o nos relacionamos, etcétera, lo que está sucediendo ahora, que estamos en una pandemia que está afectando a la población mundial. Comentábamos el otro día que, bueno, nosotros estamos acá, no estamos en cuarentena, pero tú me comentabas que allá en Puerto Rico sí estaban en cuarentena. Todavía. ¿Cuánto tiempo llevan? Desde marzo aproximadamente, si no me equivoco. Y todavía lo estamos porque los casos han ido exponencialmente en aumento. Mientras al principio, ¿verdad?, parecía todo más controlado, ahora ha habido un descontrol total. Así que seguimos en este proceso. Y pues obviamente la pandemia, yo escucho, ¿verdad?, mucha gente que dice, wow, la pandemia nos ha hecho ver la desigualdad social. No, la desigualdad social la teníamos que haber visto antes de la pandemia y existía antes de la pandemia. Lo que pasa es que hay que observar la realidad y no pasarle ¿verdad?, por el frente como si nada. Lo que pasa es que sí, la pandemia obviamente está profundizando más aún, si cabe, las situaciones de desigualdad. Así que obviamente, mientras, ¿verdad?, yo puedo decir, yo tengo mi casa, tengo mi hogar, tengo mi comida, pues hay otras personas, tantas personas que están desprotegidas, ¿verdad?, fuera de este recinto mío. Y absolutamente. Sí, es difícil. Y que no tienen dónde confinarse, por ejemplo, o de confinarse en las situaciones apropiadas. Sí. Hay algo que a mí me afecta mucho y es algo que yo quiero trabajar desde Medio Loca. Medio Loca surgió en junio de este año, o sea que estamos empezando recién y hay mucho por hacer. Y algo que yo siempre, ¿verdad?, o personas que yo siempre he tenido en mi mente son las personas sin hogar. Es algo que a mí me gustaría poder yo resolver inmediatamente. Y es unos procesos que siempre, ¿verdad?, estoy analizando por las situaciones, ¿verdad?, de calidad de vida, de bienestar y también, que es parte del bienestar, por esa soledad que esas personas, me imagino, deben sentir o experimentar. No sé, para mí es terrible, es terrible. Yo sufro mucho la soledad, así que para mí ese tema también es bastante terrible. Así que, pues sí, la pandemia ha venido a profundizar más las desigualdades, si cabe.
Y en ese mismo sentido quería que indagáramos en algo que mencionaste al principio, que es como esta especie de positividad tóxica en estos contextos donde se romantiza, por ejemplo, el de, no, la cuarentena es buen momento para hacer un curso, es buen momento para leer libros, es buen momento para emprender, y así una serie de otros discursos. Tú sabes que eso fue, especialmente al principio de la pandemia, eso era, ¿verdad?, todo lo que había que hacer. O sea, había que... Y yo no quiero que se me malentienda, yo no estoy diciendo que si nos sentimos mal, pues, pues te derrote. Es tan difícil porque a mí los conceptos de derrota o de ser fuerte o débil, a mí mi cabeza no los entiende. Yo entiendo todo como un proceso. Y mientras yo puedo manejar una situación de una forma, otra persona la va a manejar de otra totalmente distinta. No significa ni que yo sea más fuerte, ni más débil, ni... Entonces, eso de verdad que la pandemia teníamos que hacer todo y pues sí, a las personas que se sintieran motivadas, que tuvieran el interés, que quisieran, perfecto, pues claro que sí. Pero las personas que no lo sentían o llegó un momento que ya están, que no pueden con la situación, no tienen por qué manejarlo desde esa perspectiva, ¿verdad? Que se espera de nosotros, y como yo te dije en todo momento, o sea, se nos puede haber muerto un familiar y decirnos, es que eso es ley de vida y pues sí, bendito, como dicen acá, y pues va a pasar. Sí, es ley de vida, es cierto, pero no tenemos, ¿verdad?, que estar con ese falso positivo cuando las cosas se nos están cayendo encima. Y cuando las cosas se nos están cayendo encima, entonces cada uno tiene que decidir cómo va a trabajar ese proceso. Pero esa exigencia social de que tenemos que estar siempre felices y que no importa lo que pase, nosotros tenemos que estar bien, pues no es cierto. No es cierto. Yo pongo un ejemplo, ¿verdad? Dicen, la Navidad es el momento más bonito del año. Bueno, para las personas que tienen regalos, familia, comida, vivienda, pues puede ser hermoso. Pero las personas que no tienen eso, la Navidad no representa lo positivo que representa para ti. Puede ser una situación negativa o una situación estable de lo que viven todo el año. O sea que pues el falso positivo es lo mismo que el negativo tóxico, ¿verdad? Todos son los extremos. Súper. Y bueno, en función a lo que hemos estado comentando de medio loca, de los movimientos sociales, de la performance, no lo hemos dicho explícitamente, pero yo como que, y te lo comenté anteriormente, decía, como que hay algo de feminismo transversal en esto. Si nos pudieras comentar sobre tu relación con el feminismo. Pues sí, ahora es verdad, me acordaste lo que habíamos hablado. Yo estaba estudiando sobre el feminismo y sobre todos los temas. A mí me gusta que cuando yo vaya a hablar, yo al menos haya estudiado, yo pueda decir algo coherente. Y yo siento, ¿verdad?, que toda mi vida yo he sido feminista, aunque a lo mejor no lo haya vocalizado, ¿verdad?, hasta los últimos tiempos, que ahora pues lo vocalizo más y vocalizo más la rabia y vocalizo más la necesidad de la lucha y la resistencia. Pero, ¿verdad?, si uno estudia el feminismo, uno, por lo menos yo entiendo que siempre lo he sido. Lo que pasa es que también en los procesos de mi vida y en los procesos del performance y del arte, que es también algo que he reflexionado, yo me he autocensurado muchísimo. Y me he autocensurado muchísimo porque, ¿verdad?, desde pequeña mi intención siempre había sido que yo tengo que cumplir, ¿verdad?, con lo que se espera de mí. Y lo que se espera de mí va, ¿verdad?, por un camino ya trazado, digo, ¿verdad?, en el ámbito social. Así que pues yo me he autocensurado toda la vida. Ahora estoy tratando, ¿verdad?, de manejarlo mejor y también es otro proceso que me tomará un tiempo. No siento que esté completamente libre en ese aspecto, pero en eso estoy trabajando. Y el feminismo, empezar, ¿verdad?, a leer, ya a estudiar un poco más y me falta muchísimo por estudiar y aprender y conocer, pues me abre, ¿verdad?, el conocimiento, las expectativas de que
todos los movimientos sociales y todas las luchas sociales y todos los movimientos que se están haciendo desde aquí en Puerto Rico, feministas, de las disidencias, ¿verdad? De la diversidad, realmente es lo que nos está moviendo, lo que nos va a mover hacia, ¿verdad? Hacia eso que tanto anhelamos, pero no anhelamos, ¿verdad? En ese aspecto pasivo de esperar, sino que lo estamos luchando. Y pues me parece un tema que es muy importante. Aquí se estuvo debatiendo, las elecciones en Puerto Rico fueron el martes y todos estos procesos de meses anteriores se estuvo debatiendo muchísimo, ejemplo, el concepto de perspectiva de género. Todavía eso es un concepto que se está debatiendo y que ¿verdad? No quiere el Estado que la perspectiva de género entre en las escuelas. O sea, son cosas que uno, ¿verdad? Se asombraría, pero pues sí, son procesos que estamos viviendo aún hoy. Así que el feminismo y la disidencia y la diversidad viene a cambiar el rumbo y estamos luchando por eso. Y yo agradezco, que ahorita no te lo respondí, a los movimientos sociales y los colectivos aquí en Puerto Rico, porque yo aprendo mucho de ellos y hacen tanto y luchan tanto y no se dejan. Claro, de hecho, tú dices allá se estaba debatiendo eso, nosotros hace, no sé, unas semanas se rechazó ya definitivamente el proyecto de ESI, que es Educación Sexual Integral, para que fuera incluida en los currículums de las escuelas desde antes de la primaria, desde el kinder, por ejemplo. Ah, ya se rechazó. Entonces, se rechazó y ya no continúa. Sí, habían varias ONG detrás de eso, entre ellas ONG que trabajan los derechos sexuales y reproductivos de personas en situación de discapacidad. Entonces esa situación también fue bastante lamentable, porque había mucho trabajo detrás de esa propuesta y es algo que se pidió durante el estallido social, etc. Así que nos queda bastante. Sí, nos queda bastante a todos, ¿verdad? Yo estoy hablando del caso de Puerto Rico porque es mi experiencia cercana, pero, ¿verdad? Yo sigo lo que pasa en Chile, Argentina, Uruguay, España, y a veces uno, ¿verdad? Se asombra de cómo lo que pensamos que a lo mejor estamos moviéndonos, y sí nos estamos moviendo, lo que pasa es que a lo mejor no lo vemos con la celeridad y la velocidad que nosotros quisiéramos. Pero es bien difícil que todavía la sexualidad, la disidencia, la diversidad, el padecimiento psíquico se vea todavía como un tabú. De eso tú no puedes hablar y no puedes hablar mucho porque te afecta en el trabajo, porque te afecta en las relaciones, pero si esa es tu realidad, entonces estos tabúes, estos estigmas tan terribles lo que hacen es pues, mantenernos en una situación de opresión. Y algo que pues quería comentarte, porque no quiero que se me quede, es que a través de Medio Loca, lo que se quiere crear, ¿verdad? El proyecto principal es la red humanizada en primera persona para seres disidentes con experiencias de padecimiento psíquico. Y en primera persona porque, ¿verdad? Ustedes, España, Argentina, que Medio Loca ya empezó a tener alianzas, me abrieron los ojos, ¿verdad? De que este movimiento no puede ser de nadie fuera de aquí. Tiene que ser de nosotros mismos los que vivimos con estas experiencias. Y claro, queremos contar con aliados, con colaboradores que se unan, pero este movimiento tiene que partir de nosotros y ser disidentes porque la propuesta es romper, ¿verdad?, con esas prácticas hegemónicas de, como les dije, de control, sometimiento, marginación, exclusión. Y pues tenemos que romper con eso y vamos a ser disidentes y va a ser una lucha ardua, pero hay que hacerla como ustedes, como en otros países lo están haciendo de diferentes formas y movimientos. Así que yo les agradezco a ustedes y le agradezco a Latinoamérica y le agradezco a España, y yo sé que hay otros países. Lo que pasa es que pues yo reconozco que siempre, ¿verdad? Estoy leyendo más de ustedes, de España, por haber, ¿verdad? Iniciado hace tanto tiempo estos procesos para que ahora, ¿verdad? Esto se pueda seguir replicando en otras partes del mundo. Así que gracias, de verdad.
No, gracias a ti. Y en función de eso, claramente, nosotras, con Fundación de Oz y Medio Loca, tenemos en nuestro caso, Fundación de Oz, la primera alianza internacional, y te quería consultar, en tu caso, ¿cómo está, en qué está Medio Loca en este sentido? Porque tengo entendido que están abocados también a hacer redes para crecer, que ha sido bastante rápido, porque no tienen un año todavía. Cuéntanos esa experiencia. Sí, yo agradezco a Fundación de Hoy, yo estoy bien contenta cuando vi en la página, ¿verdad? La alianza, me sentí, como yo les dije, que me dio la vida, ¿verdad? También tengo, Medio Loca, tiene alianzas con diferentes organizaciones y colectivos en Puerto Rico, como es ACIRC, ¿verdad? Que es una asociación de artistas de la calle, ¿verdad? Y son geniales lo que ellos hacen por Puerto Rico y, wow, son grandes. Eso es, ¿verdad? Es uno de los ejemplos. Y con ustedes, ¿verdad? Fundación de Oz, con ONG Amaranta, Frente de Artistas del Borda en Argentina. En España estoy haciendo otras conexiones. Para mí es bien importante porque yo puedo tener, ¿verdad? Que yo puedo decir, tengo tal idea, pero es que ya ustedes la empezaron a hacer hace tanto tiempo y yo quiero nutrirme de ustedes y quiero investigar y quiero colaborar y en lo que yo, ¿verdad? Y Medio Loca pueda servir, ¿verdad? De ese puente. Yo estoy sumamente dispuesta, me parece necesario, ¿verdad? Que en estos procesos sociales actuales, que todo, ¿verdad? Son las fronteras, ¿verdad? Y cada quien tiene su frontera, pues entendamos que el mundo, cada quien nació en una parte porque el destino, ¿verdad? Yo digo el universo lo planeó así, pero tú hubieras podido bien nacer en Cuba, hubieras podido bien nacer en Alaska, o sea, yo creo que debemos un poco de romper con esas convenciones de la frontera, de que esto es mío, pero no es tuyo, etcétera. Así que yo quiero, ¿verdad? Ser parte de esas alianzas y de esa colaboración y de ese puente. Súper, y en ese sentido igual que nuestra audiencia, les invitamos a estar atentos porque se vienen cosas interesantes entre Fundación de Oz y Medio Loca, y también me gustaría que tú misma pudieras invitar a las personas que les interesara saber más, realizar alianzas o conocer incluso el trabajo de Medio Loca, su página web o sus redes de contacto, si las pudieras compartir. Sí, pues la página, ¿verdad? Web de Medio Loca es www.medioloca con 2C, medioloca.com, y en esas páginas también van a ver las redes sociales en Facebook e Instagram. Yo les pido, ¿verdad?, que me tengan un poco de paciencia. En este momento yo estoy trabajando en esto sola y como les dije, pues iniciamos hace muy poco. Estoy, ¿verdad?, en el proceso de construir ese equipo de trabajo, pero pues también con la situación de la pandemia todo se ha atrasado. Así que les pido que me tengan un poco de paciencia si no ven demasiado movimiento en las redes, pero de verdad estamos trabajando. Incluso ahora acá en Puerto Rico vamos a estar trabajando unas jornadas de sensibilización, que es empezar a dar a conocer en diferentes comunidades de qué se trata Medio Loca y empezar a dar a conocer esa red. Así que yo los invito a compartir, ¿verdad?, sus seres con nosotros, nosotras y nosotres. Yo estoy más que dispuesta, si alguien desea hablar conmigo, no solo por entrevistas, sino que alguien quiere hablar, ¿verdad?, de experiencia, yo estoy dispuesta a hacerlo y quiero hacerlo. Así que de verdad, como yo digo, a la hora que sea y el día que sea. Y las personas, los colectivos, tanto, ¿verdad?, de los locos, locas, loques y también del performance y cualquier colectivo de movimiento social que quiera, ¿verdad?, pues comunicarse y ver cómo podemos colaborar, pues sería súper agradecido. Súper excelente. Bueno, Renia, yo te quiero agradecer primero por tu trabajo, por compartir tu experiencia con nosotras, nosotres. Así que de verdad, muchas gracias. Yo estoy muy contenta. Sé que en esta alianza vamos a
a realizar y seguir trabajando juntas. Así que las personas van a, como dije antes, escuchar de Fundación de Voz y Medio Loca, así que estoy bastante contenta y emocionada y quiero agradecértelo. Como equipo de Fundación de Voz también agradecerte tu disponibilidad para trabajar con nosotros y en este momento también de concedernos la entrevista y hablar de tu experiencia, que como tú misma decías, es un acto político que me imagino no es fácil en un contexto donde hay tanto estigma y todavía la gente tiende a cuestionar por obedecer o sostener de repente creencias más rígidas o cosas que creemos que son la verdad, pero la verdad va cambiando. No, el conocimiento que tenemos de la realidad es dinámico. Así que... Tienes toda la razón y quiero agradecerte a ti, Michelle, a Fernanda, a todo el equipo de Fundación de Voz, también por el acercamiento, por la alianza, por verdad esta entrevista, al diseñador que hizo los carteles, verdad, de promoción que quedaron hermosos, que muchas gracias. Y pues como quiero repetir algo que para mí es bien importante, yo trato de ser lo más responsable, verdad, con lo que expreso, especialmente en el tema del padecimiento psíquico, porque esto afecta a muchas personas. Yo no quiero con lo que yo comento decir que esta es la verdad, que verdad tampoco estoy en una actitud de enfrentamiento con absolutamente nadie. Yo quiero, verdad, que hablemos, que conversemos, que discutamos, verdad, con toda la información y podamos encontrar entonces el bienestar que tanto deseamos y necesitamos. Muchas gracias. Y saludos desde Puerto Rico. Vamos para adelante y yo tengo que ir algún día a Chile, así que espero que no sea muy lejos, que sea muy pronto. Súper. Así que, bueno, quiero agradecerles a las personas que nos acompañaron el día de hoy y queden atentos, atentas, porque vamos a estar retransmitiendo todos los capítulos de nuestro ley. Vamos a buscar probablemente nuevas plataformas para poder estar también conectados y conectadas con más personas, así que estén atentos porque van a poder disfrutar de nuestro contenido nuevamente a través de nuevas plataformas. Así que viva Chile, que viva Chile y que viva Puerto Rico. Ay, perdón, Michelle, perdón. Sí. Que viva Chile. Perdóname, creía que habías terminado. Que viva Chile y que viva Puerto Rico. Gracias. Muchísimas gracias. Oh, voces en Ciudad Esmeralda. Bueno, esa fue nuestra entrevista a Renia Rosa. También quiero mencionarles que estén atentos porque se vienen noticias sobre nuestro trabajo en alianza con Medio Loca Internacional, así que vamos a estar ahí haciendo convocatorias para una iniciativa conjunta e internacional. También quiero dejarles a todos, todas y todes invitados a nuestra próxima retransmisión. Búsquenos en Twitch y en YouTube como Fundación de Voz. Vamos a estar el 18 de enero a las 18:30 horas retransmitiendo la entrevista a Jimena Peña, que es una facilitadora de danza integradora, que
El año antepasado llevó a cabo un proyecto que actualmente se encuentra vigente en Danza Integradora, donde trabajó la creación colectiva de una obra en la que se trabajaba desde la diversidad corporal. Es decir, esta obra fue inclusiva, este proceso fue inclusivo e incluyó a personas de la diversidad funcional y a personas artistas y trabajadores del área de la diversidad funcional. Así que los espero para el 18 de enero y muchas gracias por su sintonía y comentarios.